Muy buenas noches, amigos. Estamos como cada domingo bien acompañados con Melvin Matthews, su servidor Elido Pérez. Le damos la bienvenida a este espacio de la noche de hoy, la prensa de hoy. Buenas noches, hermano. Buenas noches, amigos televidentes. Buenas noches, Elido. Te dejo que presente a nuestro invitado porque sé que ustedes tienen una relación muy particular. Y es importante porque vamos a hablar de industria, vamos a hablar de esa parte económica y social que es uno de los elementos fundamentales del desarrollo económico nacional y uno de los ejes de la política económica y social del presidente Luis Abinader. Así que te dejo para que presentes a nuestro querido invitado del día de hoy. Sí, es un gran honor para la prensa de hoy tener como invitado a un amigo, además, Ulises Rodríguez, que es el director de Proindustria, exdiputado, prominente dirigente del Partido Revolucionario Moderno de Santiago, pero también con raíces mocanas. Así que buenas noches, estimado amigo, director de Proindustria. Muy buenas noches, muy contento de estar con ustedes aquí, con dos amigos de mucho tiempo, en un espacio especial y con un público ahí selecto que espera los temas que son de interés y que se tratan a través de este programa. Ya Melvin introdujo de manera muy precisa, con su agudeza y sapiencia que da la experiencia, el plus que representa para la economía, para la República Dominicana, para el gobierno, el rol que desempeña la institución que usted dirige. Pero sí quisiera que pusiéramos en contexto los desafíos de Proindustria, lo que ha logrado y lo que se espera de Proindustria. Sobre todo ahora, en esta coyuntura de crisis económica internacional, así es, de inflación, donde hay que estimular a los sectores productivos. Claro, claro, es un gran reto, es un gran desafío y además recordando siempre que venimos de una pandemia que paralizó el mundo, que puso el mundo de rodillas. Y entonces en medio de esa situación pues se hacen elecciones y sale electo nuestro presidente Luis Abinader y fuimos designados en Proindustria, una institución que tiene que ver con lo que es el servicio, el apoyo a la industria, la ley de los incentivos a la industria nacional. Básicamente de eso se trata. Y hemos estado trabajando porque encontramos esta institución completamente rezagada, prácticamente inoperante y en el anonimato también. La hemos tenido que sacar del anonimato, relanzarla con acciones, como por ejemplo la de los parques industriales también, que es otra de la función que tiene los parques industriales de Zona Franca, de Proindustria, en los cuales hemos podido hacer un remozamiento de lo mismo, una intervención intensa para transformarlo, ya que estos parques estaban convertidos en verdaderos cementerios industriales, ruinas, donde los empleos se habían perdido, pero ha vuelto a renacer, así como el sector de la Zona Franca renace, se levanta. Igualmente los parques de Proindustria han cambiado de cara, de ese abandono, de una cara deprimente a un rostro feliz, porque ha florecido el empleo en cada uno de los parques. Y podríamos citar, cuando ustedes quieran, varios ejemplos de esos parques con números, con estadísticas de cómo va el crecimiento y la generación de nuevos empleos en los parques de Proindustria. Porque una cosa son los parques industriales y otra cosa son las zonas francas. Sí, tenemos parques industriales que operan bajo la ley de Proindustria y tenemos parques industriales que operan bajo la ley de Zona Franca. Pero ambas son inversiones del sector privado. Son del sector privado, claro. O sea, sí, empresarios que buscan el desarrollo industrial a través de parques industriales o de zona franca. Sí, recuerda que la industria nacional, que es lo que tenemos por tradición, necesita también incentivos. Nosotros tenemos incentivos para la zona franca, para que vengan inversionistas de fuera, generalmente, y en principio la ley de zona franca
se crea para la exportación. Por eso se llamaba zona franca de exportación. Se exportación. puede vender una parte en lo local, siempre que se paguen los impuestos, pero el objetivo es traer esas industrias para que la producción, bueno, para decírselo así, la producción que ellos tienen en otro país, en otra parte del mundo, con el modelo de zona franca, la pueden traer aquí, traer su maquinaria, todo, y producir como si fuera allá con incentivos para exportarlo. ¿Y a qué nos traen a nosotros? Pues nos generan empleo, nos generan divisas, se mueve la economía, además de que es una forma rápida de tú llevar a una provincia pobre o a una provincia no tan pobre como sea, empleos que se generan, repito, de manera a corto plazo, en poco tiempo. La industria nacional, patrimonio nuestro, patrimonio del pueblo dominicano, de nosotros, de todos, digo yo, porque esa está estable, esa se mantiene, esa no se mueve, pero necesita también de incentivos para el fomento de las exportaciones. Pero cuando hablamos de fomento de las exportaciones, bueno, es aumento de la producción, para ser más competitiva en los mercados internacionales, pero también para producir lo que nosotros necesitamos y evitar importaciones. Para eso, en ese movimiento, pues se genera empleo y todo lo que se produce se queda aquí. Así que es determinante, es fundamental, es una prioridad del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, el fortalecimiento de la industria nacional, hacerla más competitiva. Usted dijo al introducir la entrevista que estaba en el anonimato la institución. ¿Pudiéramos tener algún detalle de cómo usted encontró, qué operaba, qué deficiencias en términos administrativos? Sí. Bueno, encontramos la institución, como ustedes sabrán, porque la gente no la conocía, se había olvidado de Proindustria. ¿Quién estaba ahí antes? ¿Quién ocupaba el puesto? Estaba la arquitecta Alma Fernández y otros anteriormente que fueron también directores allá. Pero bueno, el tema es que en la parte administrativa el servicio de allá que se daba era muy deficiente, un servicio con mucha lentitud, y se notaba que estaba muy rezagado. ¿Y en términos financieros? Y ahí en la parte económica, Proindustria genera ingresos con los parques industriales porque no recibe prácticamente dinero del presupuesto, apenas unos 3.5 millones de pesos al mes. Pero ustedes son dependencia de Industria y Comercio. Nosotros somos una dirección general autónoma, estamos adscritos a Industria y Comercio, pero evidentemente somos autónomos. ¿Y cómo operan económicamente? Operamos nosotros con lo que es los ingresos que recibimos por concepto de lo que tiene que ver el alquiler de las naves industriales en los parques. Entonces, hemos sí incrementado de manera significativa, de unos 27 millones de pesos que se recibían por este concepto. En poco tiempo ya lo hemos llevado a 43 millones. Usted observa, hay una diferencia en poco tiempo, 43 millones, claro. Y la tendencia es a seguir creciendo. Esperamos terminar el año o iniciar el año que viene rondando los 50 o sobre los 50, prácticamente duplicando lo que encontramos. Esa es la proyección que tenemos, pero eso lo hemos hecho porque los parques estaban abandonados, no se le estaba prestando atención. Eso es una de las cosas que yo quiero destacar. O sea, no se creía, no se le daba la importancia y había indiferencia. Nosotros nos sensibilizamos, vimos ese gran potencial que tenían parques como de La Vega. Daba pena que, para que tengan una idea, quizás 10 o 12 empresas funcionaban, donde hay 49 naves industriales. Y el resto Y el resto cerrado, la tenía una persona que no la quería entregar, destruida. No había gestión, no existía la gestión de parque. Entonces, con una intervención que hicimos, remozamos el parque, limpiamos el parque, reparamos naves. Como les repito, de nuevo, es pura gestión, interés de que la cosa funcione. Y nos dimos cuenta de que los empresarios o los industriales que están allí se pusieron muy contentos y comenzaron a solicitar naves industriales. Debo destacar que allí no había solicitudes,
y de repente con la limpieza, la intervención, el remozamiento, que nos llevó a una transformación del parque, una verdadera transformación, surgieron 12 solicitudes más. Entregamos, volvieron las solicitudes, completamos 18 naves, algunas empresas tomaron 2, por eso no necesariamente son 18 empresas o industrias. Y hoy en día está el parque completamente ya ocupado, las naves que están disponibles se han asignado todas, recuperamos algunas que no las querían entregar. Porque las empresas trabajan mediante contrato. Mediante un contrato, sí. Que hacen con el Estado, con Proindustria. Hacen con el Estado. ¿Son inversionistas extranjeros o locales? En su gran mayoría inversionistas extranjeros. O con una parte local, pero siempre hay una multinacional. Entonces, ¿cómo que garantiza los mercados ya internacionales? O sea, que lo que se produce aquí, ya esos mercado. Socios de esos dominicanos, de esos representantes dominicanos, son los que tienen el mercado fuera. Entonces, ¿cómo un empresario o un grupo de empresarios abandona, por ejemplo, una nave? Porque algunos son nacionales, algunos son ya empresas locales también, y si habían quebrado mucho, otros sencillamente se por el tema de la pandemia, dedicado a producir a otro lado, además por un mal manejo que hubo en los gobiernos pasados del PLD, que no creían en el modelo de zona franca. Llegaron a decir que eso era un modelo agotado y que se dedicaran a otra cosa. Eso hizo un daño terrible porque eso salió difundido en los cables internacionales aquí y provocó un gran desaliento, desorientación. El inversionista que habla esto. Oye, cuando habla el primer mandatario de una nación, así como cuando motiva, pero cuando hablan en esos términos, desmotiva, aleja y además se contamina. Todos los funcionarios del gobierno se prejuician y le cierran la puerta. Eso ocurrió en los gobiernos del PLD. Hoy en día tenemos un presidente de la República, el presidente Luis Abinader, que dice que cree en el sector de la zona franca, que confía en él y que lo apoya y da instrucciones a todos sus funcionarios de que le den las facilidades del lugar para que el sector pueda recuperarse. ¿Y qué ocurrió? ¿Cuál fue el primer sector en recuperarse en la economía nacional? El turismo. Primero fue la zona franca. El turismo es ahora, y qué orgullo y qué bueno, porque ese es el segundo que se está trabajando en este momento. La zona franca de exportación, recordemos que cerraron el primer año de la pandemia ya, estabilizando. A finales de ese año se recuperó casi por completo. El año pasado fue recuperación total, de acuerdo a las estadísticas, ¿verdad? Y este año que estamos nosotros, pues ya estamos ante un crecimiento sin precedentes del sector de la zona franca. Ya estamos hablando de que encontramos 163,000 empleos y el reto era recuperarlo, porque ya de eso se había perdido una parte importante. Se recuperan los 163,000 empleos y hoy vemos los datos, las estadísticas y tenemos 188,000 empleos. Cuando el sector de la zona franca se vio en su mejor momento de mayor esplendor, llegó a unos 195, 198,000, rondó los 200, se desplomó, iba en caída libre y nosotros pues lo rescatamos y ahora apuntamos a cerrar el año o iniciar el año que viene llegando a un número récord que es que vamos camino a los 200,000 empleos directos en el sector de la zona franca. ¿Cuántas zonas francas Ese número tenemos? es bueno que le pongan atención porque parecía imposible de lograr y gracias al apoyo del presidente Luis Abinader ya vamos rumbo a marcar un hito en el sector. Dicen los entendidos de la materia que nunca antes, desde el nacimiento del sector de la zona franca, se había experimentado un crecimiento tan grande como el que se está viviendo hoy en el sector. Le vamos a preguntar al licenciado Ulises Rodríguez cuántas zonas francas tenemos y cuál es su aportación al desarrollo económico actualmente. Pero él contestará después de la siguiente pausa. Cuando el país se cerró, eso fue, óigame, eso fue un boom. Yo no sé ni cómo explicarle, porque míreme, como yo me vi, yo no se lo deseo a nadie. Cuando abrieron todo, ahí yo salí a buscar empleo y gracias a Dios conseguí. Gracias a la política de recuperación de empleo pre-COVID, pude obtener mi trabajo y gracias a Dios también a la tarjeta del canal Supérate, que de esa tarjeta obtuve mi gas, mi compra y hasta bono luz.
El país yo lo veo que va muy bien. Lo que Luis Abinader hizo, son pocos que lo hacen, porque no es cualquier presidente que entra en plena pandemia y hace todo lo que él ha hecho. Mi vida ha cambiado de una manera. ¿Por qué decimos que somos peñagomistas? Llevamos seguro médico a todos los dominicanos con más de 2.300.000 nuevos seguros médicos inmediatamente. Duplicamos las ayudas sociales de 850.000 a 1.350.000 y le duplicamos la cantidad que le daban. Duplicamos la cantidad de becas que se le dan a los dominicanos. Hemos triplicado las acciones y la cobertura de los comedores económicos. Y estamos también facilitando cada vez más empresas, comercios, para que haya empleos dignos para los dominicanos y para las dominicanas. Ese es un proyecto socialdemócrata, ese es un proyecto peñagomista en la República Dominicana. Continuamos con la prensa de hoy, en esta oportunidad entrevistando al licenciado Ulises Rodríguez, director de Proindustria. Le preguntábamos al final del espacio pasado cuántas zonas francas tenemos actualmente y cuál es su aporte al desarrollo actual de la economía nacional. Bien, nosotros manejamos los parques de zona franca que son de Proindustria. El Consejo de Zona Franca maneja ya el conjunto de todos los parques, regula el sistema de zona franca, es decir, la ley que tiene que ver con el sector. En ese sentido, parques de zona franca en sentido general, tenemos alrededor de unos 80 parques en este momento, 78, pero se han aprobado recientemente algunos parques que van a entrar en operación. Pero lo que le puedo decir, Melvin, a usted y a Élido, que lo más importante es lo siguiente, que de un sector, el sector de la zona franca, que venía con cierres masivos y despidos masivos de personal, de empleados, de trabajadores, nosotros logramos estabilizar, si se quiere decir, el paciente, estabilizar el sector y comenzamos un crecimiento exponencial, un crecimiento constante. Y por eso ahora, en vez de cerrar parques, estamos reabriendo parques. Por ejemplo, en Cotuí teníamos 16 años a la entrada del presidente Luis Abinader con el parque cerrado. Comenzamos ahora con una cantidad limitada de empleos, pero se abrió después de 16 años. Okay, eso lo que se creía en Cotuí es que eso jamás iba a abrir y que eso era un muerto, que ya no había forma de revivirlo. Y arrancaron allá 2 empresas que operan en la actualidad, una vinculada al área de ingeniería, que va incrementando los empleos, y una de tabaco, porque es importante destacar que tenemos una gran diversificación de los parques, no solamente los textiles y lo de calzado que se conocía, sino que tenemos dispositivos médicos, otras agrícolas que entraron, también interruptores eléctricos, la de calzado ha vuelto a crecer, la textil también volvió a crecer, están volviendo al país empresas que se habían retirado. Pero también hay un ejemplo que quiero mencionar, que yo sé que a Élido le gusta, porque siente por su pueblo, por su provincia, que es el caso de Salcedo. Tendríamos ahora unos 14 años con el parque cerrado. Principal solicitud del pueblo de Salcedo, de la gente de esta importante provincia, es la reapertura de la zona franca. Se decía y dicen la gente vinculada y comprometida con el PLD en esa provincia, y que no, que el sector no tenía futuro y que eso jamás se podía abrir. Pero hemos demostrado aquello que el modelo sí había se colapsado. puede. Que llegaron a decir que estaba colapsado, pero todavía hoy lo siguen diciendo. Yo no entiendo cómo se opone a que un pueblo trabajador, meritorio como Salcedo, pues tenga abierta la zona franca y con ello su derecho a trabajar, porque la gente quiere trabajar. Y puedo decirle ahora que eso constituye un acontecimiento de gran importancia para Salcedo. Para una provincia. Para decirles a ustedes hoy que lo que parecía imposible,
una lucha, y debo destacar a Élido y mucha gente de Salcedo que ha estado muy pendiente, siendo diligente, llamando, pero que esta lucha de tantos años, hoy podemos decir que se convierte en una realidad, la reapertura, y lo digo aquí de manera oficial, del parque de Zona Franca de Salcedo. Y comenzamos con una empresa textilera. Teníamos una de tabaco también que no causa ningún inconveniente, con una gran cantidad de personas, pero para escuchando no, la región estaba situaciones que se dan, quizá con una visión equivocada, pero lo nuestro es armonizar, cumplir con el deber, pero armonizando. Pues por eso cambiamos la compañía y le llevamos una textil que ya comenzó a contratar el personal. Es decir, que el sueño de Salcedo a partir de ahora... De la provincia. Sí, de la provincia se convierte en realidad. La provincia es Hermanas Mirabal, pero la gente todavía conoce Salcedo. a Hermanas Mirabal como Salcedo. Sí. Y por eso uno, es como Moca. Sí. Tú dices Moca, es payar. Es payar. Pero para la gente Moca también es Moca es como la identidad, el punto se lo da. Así es que estamos anunciándolo de manera oficial. ¿De cuántos empleos estamos hablando en Salcedo? Es una política con la reapertura de esa zona. Le voy a contestar, es una política nacional y tengo otros ejemplos. En el caso de Salcedo, nosotros estamos hablando de que esta empresa tiene programada de iniciar con 150 personas para luego llevarla a unas 300 personas, es lo que va. Y otras empresas que estamos tratando de que lleguen al parque, que estamos negociando en la actualidad, pero no lo quiero anunciar hasta tanto ya no esté todo cerrado, que se van a adicionar. Y así sucesivamente. Pero tenemos también un ejemplo. El caso en la provincia de Valverde de Esperanza, 1.750 empleos. El parque que tuvo 6.000 o 7.000 empleos, ya apenas le quedaban 1.000 y pico de empleos. Y rumbo a quizás hasta cerrar las puertas, como ocurrió con algunos parques, que eso era lo que le estaba pasando, los parques que iban ya en decadencia. Ahora mismo el parque de Zona Franca de Esperanza tiene 3.200 personas trabajando en el parque. 3.200 personas, o sea, de 1.000 y pico a 3.000. Casi la duplicó. De una caída libre lo estabilizamos y lo aumentamos. Y rumbo este año, nosotros estamos rumbo a completar el número de 4.000 personas. Y debo destacar que por el incremento de la tecnología en las naves industriales y las maquinarias inteligentes, la mecanización y todo eso, el número de empleos de hoy se reduce en promedio por nave. Antes teníamos un promedio de 400 a 500 personas y el promedio hoy es menor a 200. Es decir, que cuando nosotros logramos en un parque, por ejemplo, como La Vega, que tenía unos 2.000 empleos y ahora tiene más de 4.000 empleos, casi 5.000, es equivalente a los 8.000 quizás que tuvo en su mejor momento. Porque repito que el uso de la tecnología ahora lleva a reducir el personal promedio por fábrica. Como parte interesada de mi provincia, Hermanas Mirabal, y que he estado involucrado, y quiero agradecer a Ulises, porque gracias a la actitud que ha tenido el presidente de la República. Estamos cumpliendo instrucciones del presidente de la República. Y gracias con su meta presidencial de la generación de más empleo. A la interpretación cabal que has dado, pues yo le voy a decir, o sea, en la provincia de Hermanas Mirabal, cada vez que había un movimiento huelgario, arriba aparecía como una de las reivindicaciones la reapertura del parque de Zona Franca. Y esto que ha llevado Proindustria, esa dinámica, ya Ulises debe saber que hay la solicitud aprobada de un parque especial que va a desarrollarse, fruto de esta actitud y de esta dinámica, porque representaría a mediano plazo. ¿Tú te imaginas que la provincia de Hermanas Mirabal pueda llegar a 3.000 empleos a mediano plazo en 2 años? Yo quiero aprovechar en nombre de la provincia, agradecer al director de Proindustria su dedicación, porque me consta que ha estado arriba y ha resuelto casos. Contra viento y marea. ¿verdad? Así es. Y con la oposición de muchas personas que tienen una
propuestas contrarias y que han accionado de manera contraria a la reapertura del parque. Pero debo decirles a ustedes que hay buenas noticias para Salcedo. Vamos a reservarlas para más adelante. Y sí, la verdad es que se van a generar más empleos. Salcedo tendrá una buena cantidad de empleos. Aparte de lo que ya se están generando, que están en proceso, van a llegar más. ¿Hay parques industriales y de zona franca en todas las provincias del país? En la mayoría tenemos. ¿Cuáles son las provincias que no tienen? Bueno, voy a decir de las que tenemos parques importantes, que quiero terminar de mencionar, como por ejemplo de San Pedro, tenemos un gran parque. San Pedro, ese parque tenía unas 7,000 y pico de personas. Llegó un pico donde cayó en la pandemia, recuperamos y volvimos a los cerca de 8,000 que teníamos, y de ahí ahora tenemos más de 9,000 empleos en el parque de San Pedro, directos. Y así tenemos parques de zona franca en Atomayor, en El Ceibo, tenemos por acá, por el sur, estamos, bueno, hay un anuncio importante, aparte de que tomamos a Baní, que estaba por muchos años un poquito rezagado, el parque estaba en un problema legal que no le permitía desarrollarse. Proindustria recibió a Baní, Barahona va muy bien, en Asua hay un problema que tenemos que resolver porque lo tienen en la parte privada, que no lo suelta. En la frontera. Y es una retranca que hay que resolver. En la frontera. En la frontera, en la parte de este lado todavía no hay desarrollo. En la parte este lado, ¿cuál de es? Dajabón, hablo de Jimaní, hablo de Elías Piña, son lugares que todavía hay dificultades, pero sin embargo en Dajabón tenemos un modelo excelente, una práctica que es una respuesta muy clara a la generación de empleo. Tenemos ahí a Codevi, ese modelo de zona franca, liderado por Fernando Capellán, está Limber Cruz también, entre otras personas que participan allá, pero ellos son los desarrolladores de ese parque, y con el modelo binacional, aprovechando mano de obra haitiana y dominicana, es un parque que está lleno, con una gran cantidad, con miles de personas trabajando y con una demanda también adicional ahora que requiere de la ampliación del parque. Ese es el reto ahora, pero tenemos también aquí en esta parte del sur, tenemos el parque de San Juan, que ya estamos iniciando los trabajos de construcción del parque de zona franca de San Juan. Ese importante parque que es un anhelo y una demanda de la población que se pidió en un consejo de gobierno que se aprobó, ya hoy en día el inicio de los trabajos es una realidad. ¿Cuáles son los incentivos o facilidades que la ley acuerda a los inversionistas interesados en abrir parques industriales o participar de zona franca o instalar empresas en zona franca? Cuando usted habla de parques industriales, es bueno aclarar siempre que tenemos la zona franca y con la ley de zona franca y los parques industriales con la ley de proindustria. Correcto. Es decir, que hay diferentes incentivos. Y ¿Cuáles? también con la ley de incentivos fronterizos. Esas tres leyes son muy importantes y cada una tiene sus particularidades y la gente se acoge dependiendo de la actividad que se va a desarrollar. Para el caso de proindustria. Sí, en el caso de proindustria tenemos nosotros una ley interesantísima que permite pues que tú traigas tus maquinarias, por ejemplo, que quiera hacer una depreciación acelerada de maquinarias industriales para la producción, pues las puedes traer libre de arancel. Sí, también puedes traer materia prima con incentivos especiales que te libera de una parte igual de los pagos en aduana, con incentivos en la DGI, incentivos eléctricos. También si traes un personal calificado, se libera de impuestos sobre la renta para que pueda traer personas con conocimiento y aquí compartirlo y mejorar las prácticas productivas en la República Dominicana. Es decir, que la ley de proindustria es una ley interesante que la industria nacional, si vemos lo que... No tiene nada que ver con el financiamiento. No, eso es otra parte. Proindustria no está hoy en día en financiamiento. Para eso están otras instituciones como el Bandex, por ejemplo, que está ahora mismo enmarcado, haciendo un buen trabajo en ese sentido. Lo nuestro son los incentivos y bastante
interesantes que son, porque ahora hace pocos días, cuando la ARD, los industriales, celebraban su 60 aniversario, pues varias veces destacaron la importancia de la ley de proindustria y el impacto, sobre todo por el impacto favorable, beneficioso a la industria nacional. Quiero destacar que esa ley, recientemente promulgada por el Ejecutivo, fue aprobada en el Congreso Nacional, y yo quiero reconocer el trabajo inteligente, el trabajo responsable que hicieron los legisladores, sobre todo el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, y los voceros de los diferentes partidos se preocuparon de que esta ley se convirtiera en realidad, además de que era un tema de modificar la ley ya estaba, fue para prolongar los incentivos que se iban a perder, y eso iba a restarle competitividad a la industria nacional. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con la entrevista a Ulises Rodríguez, director de Proindustria. El presidente Luis Abinader encabezó un consejo de gobierno ampliado donde anunció el inicio del programa El Gobierno en las Provincias, que busca acercar su gestión a la ciudadanía. Esto y entre otras informaciones en nuestro resumen semanal. Esta semana, el presidente Luis Abinader participó en el primer palazo de la construcción del Secrets Tides Punta Cana Resort and Spa, que creará 3,000 nuevos empleos, y firmó acuerdos con importantes aerolíneas de Canadá para potenciar el turismo. El jefe de Estado presentó el programa Siembra RD para continuar garantizando la seguridad alimentaria de los dominicanos. Calificó como exitoso el avance del diálogo para el fortalecimiento institucional y la gestión eficiente del Estado, donde fueron discutidas varias propuestas de reformas. Además, anunció el programa El Gobierno en las Provincias, que busca acercar su gestión a los ciudadanos. El gobernante dejó en funcionamiento el Punto Gov Expreso en beneficio de más de 700,000 ciudadanos de Santo Domingo Este. Presidió el acto donde fueron reconocidos exministros y personalidades de obras públicas. Finalmente, encabezó el lanzamiento del Laboratorio de Emprendimiento y Políticas de Primer Empleo Joven. Para ampliar estas y otras noticias, visita www.presidencia.gov.do. Continuamos con nuestra entrevista y con la comparecencia en la noche de hoy de Ulises Rodríguez, dirigente nacional del PRM, exdiputado y ahora con la responsabilidad de dirigir Proindustria. Hemos hablado de zona franca, hemos hablado de reapertura de parques, hemos hablado de empleo, pero en términos... Hemos hablado de industria. En sentido general, pero en términos económicos, ¿cómo podemos evaluar, cuantificar el impacto que en el proceso de recuperación ha tenido esta intervención de Proindustria y el gobierno del presidente Abinader? Yo quiero darle los créditos al presidente de la República, reconocer el trabajo del presidente Luis Abinader, que, repito, hay que recordárselo a la gente, que asume la presidencia de la República, la dirección de los destinos de la nación, en medio de una situación poco común, en un estado de emergencia, de tragedia, muertes, hospitalizados, clínicas saturadas, el mundo paralizado, en una situación de mucha incertidumbre, pero él, con responsabilidad, con criterio, con visión, pues logra conducir al país por buen camino, nos logra pues sacar el país a flote, y con una política económica acertada crea ese clima de confianza que provoca que se dinamice la economía, que nos recuperemos, que nos levantemos, la reapertura económica de lo que son las actividades comerciales, primero, la producción nacional con una acertada medidas que se tomaron desde el Gabinete de Salud que lidera la vicepresidenta de la República, Raquel Peña,
así como también cumpliendo los lineamientos del presidente, con el apoyo del presidente. Se mantiene la producción nacional, que quiero destacar eso. La industria nacional se mantuvo produciendo lo que necesitábamos, los alimentos, y pasa la prueba de levantarse y demostró que es resiliente, y entonces pues eso ya es una gran fortaleza. Pero no solo eso, con la decisión de salud y logrando al mismo tiempo, se logra la reactivación económica, también logramos vacunar en los lugares turísticos a la mayoría de los dominicanos y dominicanas y residentes de estos sectores, con lo que llenamos los requisitos para reabrir las puertas al turismo. Y con ello, la otra área importante de la economía, que es el turismo, pues le abre las puertas al mundo. La República Dominicana abrió sus puertas y ahí logra el presidente de la República, que recordamos que fue el principal promotor junto al ministro de Turismo de este sector, cuando se va a una de las ferias más importantes, repito, del mundo, de mayor trascendencia, que es la feria de Fitur en España. Fue el mismo presidente junto al ministro de Turismo quien encabezó la promoción del país. Eso es porque él conoce el sector, lo hizo muy bien, y miren cómo está la República Dominicana hoy. Modelo somos, modelo de manejo de la pandemia, modelo de recuperación económica, de dinamización de la zona franca. Pero dice Leonel Fernández que esos datos que da el Banco Central no son auténticos. Perfecto. No son. Pero entonces, ¿por qué la República Dominicana es tomada como modelo? Tanto así que ustedes vieron que el presidente sale de viaje y es invitado por organismos internacionales a los espacios donde están los principales líderes mundiales a explicar el éxito de la República Dominicana manejando la pandemia y en recuperación económica. No es lo que dijo el Fondo Monetario, que dijo el Fondo Monetario Internacional recientemente. Lo dice el Fondo y lo dicen todas las instituciones crediticias que manejan datos, que no especulan, pero quien le responde al expresidente Fernández no es el presidente Abinader, le responden los mismos organismos internacionales, porque no se trata de del deseo de la oposición, que no entiendo, la oposición debe ser constructiva, y diciendo la verdad, la oposición hace su trabajo, pero también puede hacer observaciones. La economía creció, quieran o no quieran, gústele o no, a la mayoría de los dominicanos les gusta, al mundo entero pues pone los ojos en la República Dominicana porque es una realidad, y el crecimiento no tiene precedente. Crecer en momentos de pandemia y con la situación que haya en la actualidad, pandemia y luego, bueno, una situación difícil, una especie de saqueo que fue lo que hubo, porque el Estado quedó devastado por la pandemia, por la mala administración de los gobiernos pasados, el ejercicio prolongado de los gobiernos del PLD, y hoy, entonces, en guerra, y hay un dato importante, y tenemos que verlo, porque es una realidad. Comparemos los precios de los Estados Unidos, de los artículos en los supermercados allá con los de acá. Si bien es cierto que hay inflación, sí, claro, pero estamos en crisis, una crisis mundial, pero es una inflación importada, y es la primera vez que la inflación en los Estados Unidos, que no pasaba de 1 a 2% quizás, se asemeja, se iguala y en algunos casos supera a la de la República Dominicana. Así es que esos son datos que cuando uno va a analizar la economía tiene que hacerlo con responsabilidad. Hablando de política ahora. Sí, yo creo que es importante esta contextualización de empleo, de industria, de la actitud del ciudadano presidente, que no se conocía un presidente tan laborioso, como me dicen amigos ministros que están al salto de la pulga, que a la 1 de la mañana le escriben, le llaman. Entonces, me imagino que a usted le ha tocado algo de eso. Bueno, sí, el presidente no descansa, es un presidente que trabaja tiempo completo. Y sí, la última vez, la semana pasada, que recibí unas instrucciones de él fue a la 1 de la mañana. Temprano en el día. Temprano en el día. Comenzando el día. Tenemos que estar atentos todos, porque en cualquier momento tú recibes una llamada del presidente, un mensaje del presidente con instrucciones, porque está pendiente de todo.
está atento porque está concentrado, está dedicado por completo al ejercicio de sus funciones, de ser un buen presidente, de ser un buen mandatario. El presidente instruyó para que en el día de hoy, domingo, ministros, directores generales, fueron distribuidos en todo el territorio nacional. Esta señal de escuchar, de compartir, ¿cómo usted la puede valorar? Bueno, sencillo, es que eso es lo que él hace. Él lo hace eso siempre, pero él quiere que los funcionarios pues hagan lo mismo que él hace. Entonces ha instruido a todo su equipo de gobierno que le acompaña de que haga lo mismo y que en cada provincia del país pues vaya una comisión de ministros, directores. En el día de hoy hubo esa... Sí, y entonces de eso se trata, dar esas instrucciones de ir y eso es lo que hemos visto hoy, pues los resultados de esa política del gobierno de estar cerca de la gente, cerca de la población, de tener el oído en el corazón del pueblo, de escuchar a las juntas de vecinos, de escuchar a los sectores productivos, de escuchar a las asociaciones empresariales, industriales, las academias, a todo el mundo. Entonces, por eso hemos visto también el éxito de este encuentro que se ha desarrollado hoy y además de eso, los resultados que se van a ver, porque también se trata de escuchar, tomar nota para agilizar los proyectos que se están llevando a cabo de construcción, comunitarios, en diferentes partes del país. Muy bien. Yo quiero decir que usted pasó con buena nota en el encuentro de la provincia, porque ahí salió a relucir el tema de la zona franca relanzándose. De manera que, enhorabuena, hermano. Y ha sido ratificado en la posición política. Con buenas noticias, ¿verdad que sí? Así es. Eso es lo importante, pero en el caso que Dios se refiere a Salcedo, pero también tenemos buenas noticias en La Vega, buenas noticias en San Pedro, buenas noticias en Baní, buenas noticias para San Juan. Hay zona franca en Bonao. Buenas noticias para Esperanza. En Bonao también estamos trabajando y tenemos buenas noticias para Bonao. Lo estamos trabajando, le estamos dando forma para anunciarlo. Imagino que Santiago será una de las más grandes. Sí, Santiago tiene el parque más grande del país. Lo maneja muy bien la Corporación Zona Franca de Santiago, que encabeza el señor Miki Lama, junto a un gran equipo. Ese parque también, repito, se vio afectado en aquel momento con aquellas declaraciones que hicieron mucho daño al sector, donde se desplomó, se perdieron muchos empleos, pero hoy ese parque está completamente lleno y están ampliando el parque, construyendo más naves para atender la gran demanda que hay. Y fíjense que aunque ya el tema lo habíamos cerrado, pero quiero decirle a ustedes que en Proindustria, es inevitable reabrirlo. Cuando entramos teníamos un total de unas 10 solicitudes o 12 solicitudes de naves industriales. Hoy tenemos 270 solicitudes de naves. Esto es una revolución lo que hay, porque es que hay un crecimiento, hay desarrollo en el país. Y demanda de empleos también. Hay una gran demanda de empleos. Y hay, en el área tecnológica hay solicitudes para componentes y partes electrónicas. Es que hay de todo. Esa es parte de la diversificación de lo textil, que se incrementó de nuevo, lo de calzado, pasamos a los dispositivos médicos, material gastable de hospitales, también interruptores eléctricos, pero pasamos a lo de tecnología. Ya hay algunos que nos solicitan para ensamble y es un paso importante. Y en la provincia de Santo Domingo, que tiene más de 3 millones de habitantes. Sí, en la provincia de Santo Domingo también estamos pendientes. Tenemos aquí el parque, el distrito industrial DISDO, Santo Domingo Oeste, que es un potencial enorme y estamos avanzando en este importante distrito industrial, porque hay parques dentro del distrito. Ese es un distrito industrial. Sí, y así como también acabamos de darle en Proindustria la categoría de distrito industrial a los empresarios de Jaina, que están muy contentos porque eso genera incentivos que lo pueden aprovechar para ser más competitivos. Y tenemos planes con los Alcarrizos también, que en poco tiempo estaremos anunciando el relanzamiento de este parque de zona franca. ¿Y cuál es la institución del Estado que camina más de la mano con Proindustria? ¿Cuál es el aliado? Tenemos varios, ¿verdad? Pero desde con el Consejo de Zona Franca,
por el tema de los parques, industria y comercio, con el incentivo a la industria nacional. Infotec. Y también, claro, que Infotec, sobre todo en el día a día. Trabajamos con ONAPI también porque en el tema de la innovación, que no lo tocamos acá, pero hay un campo amplio, hay dispositivos que Proindustria ha promovido, feria de innovación para mejorar la competitividad, y ahí nos toca trabajar con la ONAPI, con el buen amigo Salvador Ramos, así como con el ITLA también, con Omar, entre otras instituciones, Indocal, Instituto Dominicano de Control de la Calidad, que ahí está Lorenzo, pero igual trabajamos con las pequeñas y la mediana industria, y ahí entra Promipyme, ahí entra la banca solidaria, con un excelente trabajo que quiero reconocerle a Porfirio y ese gran equipo que tiene. Porfirio Peralta. Sí. Hacemos una pausa y regresamos con la parte final de la entrevista a Ulises Rodríguez. La Vicepresidencia de la República reconoce la labor del Infotep. La investigación y la innovación son ejes fundamentales para que la gestión educativa puedan ser propuestas de desarrollo que Infotep ofrece en la República Dominicana. La formación de los trabajadores técnicos del futuro no puede abordarse como un suceso, sino como un proceso que empieza con la capacitación para nuestros formadores. Infotep, capacitar es progresar. Soy pescador de la provincia de Puerto Plata y me desempeño como vendedor artesanal en el área de la Puntilla y Malecón. Con la pandemia, la crisis de nosotros se agudizó mucho más. No teníamos nada de qué depender, no teníamos turismo, no teníamos pesca, no teníamos comida, no teníamos cómo subsistir. La estábamos pasando extremadamente mal. Cuando cambiaron las autoridades, pues las cosas vinieron floreciendo, se inauguró un puerto turístico, ahí no ve, se le construyó el puerto de pesca a los pescadores, empezaron a llegar más turistas y hemos ido saliendo hacia adelante poco a poco. Sentimos el cambio, sentimos el renacer de Puerto Plata. Una pequeña acción puede generar grandes cambios. Por eso en la CAS, si no estás al día con tu factura del agua, te la ponemos aún más fácil para que puedas realizar tus pagos con descuento de amnistía de hasta 95% y en cómodas cuotas para seguir conectado a este y otros servicios. Realiza tu solicitud de amnistía vía telefónica o presencial para adquirir una cita con uno de nuestros representantes. Aprovecha esta oportunidad por tiempo limitado y ponte al día con el agua. En la CAS, conectamos el agua a tu vida. Continuamos con la prensa de hoy, ya en su parte final, con esta entrevista al licenciado Ulises Rodríguez, director de Proindustria. Vamos a aprovechar tu calidad de dirigente del Partido Revolucionario Moderno, el partido de gobierno, para preguntarte cómo sientes a tu organización hoy, después que han celebrado algunas actividades internas que, al decir de mucha gente, ha consolidado la organización, pero que le queda un gran reto por delante de cara a las elecciones del próximo 2024. Sí, sí, sí. No, y no solo eso, sino que me gusta verlo en general desde que pasaron las elecciones y el proceso, asumir el gobierno y la participación y las expectativas de muchos compañeros de ser parte del gobierno, donde una gran cantidad ya hoy lo es, la mayoría, pero faltan muchos todavía, y ese es el reto de uno poder ir dándole a ese mensaje de fe, de esperanza, y dándole apoyo a los compañeros que falta por integrar al gobierno, que trabajaron por el cambio y que ellos también pues les toca participar y quieren ser parte del cambio para hacer sus aportes. Pero también una vez eso se da, llegamos a este punto, se inicia el proceso de la convención, porque aquí tenemos que decir que se inició este proceso para cumplir con la institucionalidad, que es validar las autoridades cuando sea necesario, cambiar en los casos que así lo requiera,
pero sobre todo hacer la convención, y vamos bien, porque la primera parte salimos pues con un buen pie, porque el presidente Paliza pues de nuevo, sin mucha dificultad, asume la presidencia, Carolina como secretaria general, y con los vicepresidentes que tenemos nosotros, la doctora Milagros Ortiz Bosch, Arroyo, y así como también tenemos a Arroyo, a Carolina, Arroyo, a Eddie Olivares y Milagros Ortiz Bosch, son los tres vicepresidentes. Paliza y Carolina, ¿verdad? Presidente y secretario general. O sea, ahora se inicia todo un proceso nacional que incluye desde los presidentes provinciales, municipales, zonales, regionales y los frentes que también están incluidos. Así es que o sea, se están preparando para conservar el poder. Sí, claro que sí, es un reto, como tú señalabas, es una prueba que hay que pasarla, que otros partidos no lo han hecho, pero el PRM tomó la decisión de renovarse desde el poder. Tienes en cuenta que los partidos políticos tradicionalmente mayoritarios no hacen su proceso desde el poder, desde el ejercicio del poder. Lo van posponiendo y eso hace que la institución vaya envejeciendo y eso crea organismos anacrónicos, infuncionales. Pero no es el caso del PRM, un partido joven que en poco tiempo llega al poder, se renova desde el poder y a pasos firmes avanzamos hacia la consolidación de nuestro gobierno. ¿Cómo no? Muchas gracias, Ulises Rodríguez, por tu comparecencia a la prensa de hoy, esta noche. Muy bien, gracias a ustedes. Hemos presentado a Ulises Rodríguez, director de Proindustria. A ustedes, amigos televidentes, gracias por su atención. El próximo domingo, Elido Pérez y Melvin Matthews con la prensa de hoy.